Vamos a continuar con el ejercicio que estábamos haciendo la vez pasada. Recuerden que la vez pasada estábamos trabajando con el dataset de medicamentos, ¿cierto? Y en ese dataset de medicamentos, pues nosotros habíamos encontrado que tenían unos atributos X que eran la edad, el sexo, presión sanguínea, colesterol, sodio y potasio. Cada uno de estos uno lo puede ver como X1, X2, X3, X4, X5 y X6. Y todas ellas me permiten a mí tratar de inferir el valor de la droga, el valor del medicamento que le sirve a esa persona, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros ya habíamos construido un modelo, ¿cierto? Ese modelo de regresión, de clasificación, lo habíamos incluido haciendo aquí clic derecho, insertar bloque de construcción y le decimos que fuera un bloque nominal. Este bloque nominal lo conectábamos acá como entrada, el dataset como entrada del bloque de validación y al final nos mostraba un modelo y nos mostraba su calidad, su rendimiento. ¿De acuerdo? Recordemos que aquí el bloque de validación por dentro tenía unas cosas que se configuraban. ¿Qué clasificador es el que se va a utilizar? Y adicionalmente, para los datos de prueba se les aplica el modelo que se construyó y se les calcula el rendimiento. ¿De acuerdo? Eso era lo que habíamos hecho. Corríamos esto aquí dando clic derecho en el botoncito de play y podíamos ver, por ejemplo, este bendito matriz que se llama matriz de confusión y adicionalmente nos mostraba por ejemplo acá alguna métrica. En este caso la métrica que está mostrando es el accuracy y decíamos que ese accuracy salía como simplemente la suma de las diagonales, ¿cierto? ¿Sí recuerdan? Decíamos las diagonales son los que me dicen en la base de datos dice que cada fila va a ser droga Y y él predijo droga Y. Se equivocó con algunas, con todas estas se equivocó, ¿cierto? Aquí era droga C, con 15 acertó, pero con esta se equivocó. De este eran 48 eran drogas X y yo predije droga X, pero me equivoqué con unos registros a los cuales los clasifiqué como en otro resultado. Entonces, ¿cómo se construye esta matriz? Es una cosa que digamos es básica y para eso vamos a mirar este archivito de Excel. Entonces, construir la matriz de confusión es más bien sencillo. Miremos, por ejemplo, voy a quitar por ahora aquí en visualizar, voy a quitar las líneas de cuadrícula. Entonces, si miramos acá, digamos que esta fuera nuestra tabla, ¿cierto? No la traje toda porque no voy a hacer el ejercicio con los 200 registros de la tabla. Entonces, tengo un pedazo de la tabla, tengo aquí los datos que se supone me ayudan a mí a definir a mí si digamos, estos son los datos X, un registro de una persona, un paciente, y para esa persona en la vida real la medicina que le funcionó fue la droga Y. Ahora, yo corro el árbol de decisión o el modelo NAI Valles o cualquier modelo que yo haya construido y yo hago una predicción y la predicción también dijo que fue droga Y. ¿Sí? Entonces, pues ahí vamos viendo, droga Y y droga Y. Y así para todas las otras. Entonces, droga C y aquí sucesivamente. Pero fíjate que por aquí él se equivocó, ¿cierto? ¿Dónde más se equivocó? Aquí también se equivocó, aquí ya le fue bien, le fue bien, le fue bien, bueno, y sucesivamente. Entonces, ¿cómo se construye la matriz de confusión? Es muy sencillo porque básicamente termina siendo un conteo. ¿Sí? Entonces, yo voy a colocar aquí arriba predicho como qué y aquí realmente qué es. ¿Sí? Si miramos RapidMiner lo presenta al revés. RapidMiner le coloca en el lado de arriba true, o sea, realmente qué es y aquí predicho qué es. ¿Sí? Entonces eso hay que tener cuidado porque depende de la herramienta que uno esté utilizando, lo presentan así como RapidMiner o lo presentan como yo lo estoy presentando. ¿De acuerdo? Entonces para que tengan cuidado con eso. Ahora, ¿cómo cojo este primer registro droga Y, qué hago? Pues pongo un 1 acá, ahí está, ¿cierto? El primer registro va ahí. Ahora, después dice, debe ser droga C, o sea, debe ser droga C, pero dijo droga X, entonces se equivocó. Bueno, droga C, pero me dijo droga X, va acá. Si nos damos cuenta, ese valor está por fuera de la diagonal, o sea, obviamente representa un error, mientras que el primero representaba un acierto.
¿Sí? Entonces, todo esto que estoy señalando en la diagonal se supone que son los aciertos. Ahora vamos con el tercer ejemplo. Dice droga B, droga C. Droga B es el real, droga B y predijo droga C. También se equivocó. Bueno, aquí se me fue un 1, sí, exactamente. Y así sucesivamente, droga X, ahí le fue bien, va un 1. En la siguiente es droga Y se equivocó, droga X. Entonces, realmente es droga Y, pero predijo droga X y así sucesivamente, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces no es más, uno construye esto a punta de conteos. Obviamente, pues acá cuando haya, por ejemplo, droga X con droga X, ese ya está, pues aquí va un 1, ahora van 2. Y así sucesivamente. Lo único que hago es contar, ir contando. Esto es la construcción de la matriz. Normalmente, ¿qué necesito? Realmente yo necesito solamente este vector. ¿Sí? Los valores reales y los valores que predice el clasificador. ¿Sí? Es decir, esto, si ustedes se dan cuenta, yo no lo necesité para hacer la evaluación. ¿Sí? Yo esto lo necesito para hacer la predicción. Cojo estos datos y predigo este. Cojo estos datos y predigo este. Pero cuando termino, yo solamente necesito estos dos para hacer la evaluación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, ¿de dónde salen las métricas que pueden aparecer allí? Accuracy, que pues lo traducimos como exactitud. Hay otra métrica que se llama precisión, recuerdo, medida F1. Bueno, y hay otras, ¿cierto? Entonces, esas métricas normalmente se pueden sacar de acá, de la matriz de confusión. Vamos a ver un ejemplo sencillo en donde tenemos, digamos, los datos reales y los datos predichos y con esto ya construimos la matriz de confusión. Pues que en este caso es una matriz más pequeña porque el problema es binario. Entonces, aquí son reales, estos son, en este caso son los reales 0 y 1 y los predichos 0 y 1 y ya están los valores. Ahora, hay una métrica que se llama la precisión. La precisión se calcula, si ustedes se dan cuenta, voy a dar acá F2, simplemente dice cuántos le quedaron bien en esa clase, o sea, en los ceros, cuántos le quedaron bien, 2. ¿Y cuántos predijo él como 2? Ah, él predijo 3 como 2. Entonces 2 tercios, listo, salió. Esa es la precisión de esa clase. ¿Y la precisión de la otra clase cómo es? Pues cuántos predijo como 1 y que eran 1, 5. Y en total cuántos predijo como 1, pues 8, la suma de la columna. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ya con eso yo tengo lo que se llama la precisión de las dos clases. Y pues aquí básicamente lo que hago es el cálculo de la precisión que él nos mostraría como resultado, que es la multiplicación del número de elementos que hay de 0 por su precisión y la multiplicación más la suma de el número de elementos que hay de la reales de 1 que son 6 por su precisión y eso me da a mí en últimas la precisión ponderada. ¿Sí? No lo coloca simplemente como suma dividido en 2 porque pues de una clase pueden haber muchísimo más registros y de la otra muchos menos. Entonces no sería como tan buena. Normalmente es la ponderada. Entonces esto es como tal lo que uno llama el cálculo de la precisión. ¿Sí? Si uno mira otra métrica, bueno, la precisión es algo así como lo siguiente, para que lo veamos, digamos, en un entorno que es más conocido para nosotros. Digamos que usted va a hacer una consulta en la biblioteca y está buscando un libro. Y a usted ya le dijeron que de ese tema habían 10 libros, ¿sí? Y usted consulta, da sus palabras claves, busca y le llegan 7 libros, ¿cierto? Entonces, en este caso, digamos, no le llegan 7 libros, digamos que le llegan 20 libros de resultado. Pero de los 20 solamente le sirven 7. Entonces, su precisión, la precisión del sistema para entregarle a usted las respuestas es de 7 sobre 20. ¿Sí? Me mostró 7 buenos, 7 que me servían, pero realmente me mostró 20 en total. Me puso a leer cosas que no necesitaba. Entonces miré y 7, 20. Esa es la precisión. Ahora, lo que se llama el recall o lo que se llama recuerdo es, me presentó 7, pero yo sabía que debía haberme entregado 10 porque a mí me han dicho que habían 10 libros relacionados con lo mío. Entonces, el recuerdo, en este caso, es 7 dividido en 10. ¿De acuerdo?
Es decir, cuántos de los que me entregó que sí en relación con los que realmente debió haberme entregado. ¿Sí? Esos son dos métricas y son dos métricas que definen cosas, digamos, un poquito distintas. Entonces, este recall, si ustedes se van a dar cuenta, aquí en las multiplicaciones va, en este caso el 2 porque son cero reales predichos como ceros, entonces fueron 2, pero en este caso yo tengo 5 en total, o sea, 5 que debió haberme dicho que eran 2 y no, se equivocó. Entonces, este valor es el que está acá. Y lo mismo para la otra clase. Entonces, para la otra clase, vuelve y juega. Me dijo 5 bien, pero en total en esa clase eran 6. Entonces, tiene esta clase. Y esto pues vuelve a ser el valor ponderado, dependiendo de los valores de cada clase. Y la medida F o F1 score, que también se conoce así, F1 score o la medida F, normalmente es como la combinación entre la precisión y el recuerdo. O sea, qué tan bien qué tan preciso es, pero también qué tanto del recall tiene. Entonces es una fórmula específica que es 2 por la precisión por el recuerdo dividido en la suma de precisión y recuerdo. ¿Sí? Eso ya es una fórmula. Pero digamos que así esto ya no se vuelve como que yo estoy sacando unas medidas, pero no entiendo bien qué es lo que significa cada una de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, para que ya más o menos tengan allí entendido cómo eso, aquí esto ya está puesto allí en el Moodle. Para el caso de 3 pues es la misma historia, ¿cierto? Simple y llanamente que va a tener más cálculos, pero es la misma historia de sacar la versión de cada una de las métricas. Entonces, esto como para que vayan introduciendo el tema de algunas métricas de calidad. Estas métricas de calidad dependen de cada problema. Es decir, yo no puedo llegar y decir todos mis problemas de clasificación los voy a medir con accuracy o con exactitud en español. No, porque depende. Un ejemplo muy sencillo de eso es que cuando usted, por ejemplo, está haciendo un algoritmo para clasificación de correos electrónicos entre correos ham o correos buenos y correos spam, no puedes decir, ay no, tomemos accuracy. ¿Qué tantas le quedaron bien clasificados como buenos y qué tantos como spam? Y sume y divida. No, porque es que para uno es más dramático, o sea, para el usuario es más dramático que un correo bueno, que era bueno, se vaya para spam. Porque muchos tenemos la costumbre de borrar spam sin mirarlo, ¿cierto? ¿Quiénes hacen eso? O sea, yo hago eso. Yo hago eso. La verdad es que el semestre pasado hice la pregunta y la gran mayoría hacía eso. Solamente unos poquitos sí revisaban antes de borrar. Pero realmente eso para uno es mortal. O sea, para esa gran mayoría que hacíamos eso, ahorita ya somos más minoría, o sea que parece que somos más descuidados nosotros. Pero para nosotros es muy dañino, porque imagine que llega una oferta de un trabajo así, el super trabajo, y se lo mandaron a spam y usted no supo y perdió esa información. Entonces, en ese caso, ya la simple métrica de decir cuánto le quedaron bien y cuánto le quedaron mal, bien en Jan y bien en spam, no sirve. Realmente la métrica que yo necesito para ese problema es que se minimice los errores de los documentos que fueron clasificados como spam siendo Jan, siendo buenos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, todo problema tiene sus métricas y hay que mirar cuál es la métrica que es más apropiada para el problema que uno está manejando. Eso es fundamental, ¿ok? Entonces, fíjense, accuracy, precisión, recuerdo y medida F1 o F-score o F1 score. Esas son las que hemos visto hasta este momento, ¿de acuerdo? Bueno, eh, ¿qué vimos además de esto? Vimos que él nos armaba un arbolito y todo el tema. Este árbol, en este caso, nos da una exactitud del 88.5%, que es lo que nos está dando acá. En la reunión, en la clase pasada dijimos, bueno, pero es que por alguna razón un experto me dijo, yo hice un análisis exploratorio de datos muy bien hecho y al hacer el análisis exploratorio de datos encontré una relación rara entre el valor del sodio y el potasio. Entonces vamos inclusive a ver eso, que eso ya lo vimos en la vez pasada, pero de pronto no recuerdan. Si miramos el dataset y miramos acá en estadística, yo aquí puedo armar gráficos
Entonces dijimos sodio sobre potasio, le puse el color del medicamento y recuerden que veíamos esta zona de acá que todo era celestico, o sea, todo es droga Y. Y decíamos que básicamente si poníamos una línea ficticia aquí como en diagonal, así como la estoy pintando yo, en diagonal, pues separaba todo lo celestico del resto de medicamentos. Entonces, esa diagonal decíamos, eso se representa fácilmente como una división. Y en el trabajo que hicimos en la clase pasada dijimos fue, generemos un atributo y ese atributo básicamente va a ser la división del sodio sobre el potasio. Entonces utilizamos el operador generar atributos, veníamos aquí a editar y le poníamos un nombre a esa columna, decíamos sodio dividido en potasio y pues acá poníamos la fórmula, la podemos colocar allí o si no nos acordamos de los nombres de los campos los podemos agarrar de acá. Na dividido en K, listo, y ya. Entonces, lo único que hacemos es que al dataset le vamos a agregar un nuevo atributo, una nueva columna, y con esa nueva columna, voy a poner acá el resultado del dataset, miramos qué sucede. Pasamos de tener un resultado de 88.5 era a un resultado de 99%. ¿Sí? Y adicionalmente veíamos otra diferencia. Cuando miramos el Decision Tree, encontramos un árbol de decisión mucho más sencillo. El otro era más grande, más largo, más profundo. Este era mucho más sencillo. Es más, hay algo adicional que vemos acá. Si nosotros miramos el dataset tiene pues edad, sexo, presión sanguínea, colesterol, sodio, potasio y la columna de sodio sobre potasio, ¿cierto? Que fue la que acabamos de agregar. Y decíamos que si yo me pongo a probar acá esto, divido en esto, pues me va a dar este valor para cada uno de los registros. Pero hay algo más importante cuando yo miro el árbol. Cuando yo miro el árbol puedo ver algo que es clave. ¿Cuáles son las variables que realmente se tuvieron en cuenta para tomar la decisión? La columna sodio sobre potasio. Si el sodio sobre potasio es mayor de tanto, diga de una vez droga Y. O sea, para mí esos son los que en el gráfico estaban en la parte de abajito, ¿cierto? Él encontró cuál es la parte exactamente por la cual va a dividir y de ahí para abajo todos esos son azulitos, droga Y. Ahora, como en el resto eran un montón de revuelto de colores, él le trata de encontrar cuáles son esas divisiones y utilizó la presión sanguínea. Si la presión sanguínea es alta, es normal, es baja o es normal. Si es normal, ya droga X, no lo pense, se acabó el problema. Pero si, por ejemplo, si es alta la presión sanguínea, dice la variable de decisión es la edad. Si la persona es mayor de 50 años, toca tal droga, en este caso la droga B, pero si la persona es menor o igual a 50.5 años, entonces dele la droga A, ¿de acuerdo? Y por el otro lado, si la presión sanguínea era baja, si el colesterol es alto, póngale droga C y si el colesterol es normal, póngale la droga X. ¿Sí? Ahora bien, es cierto que nosotros vemos que él al final nos dice droga B o droga A o droga C. Realmente es que la decisión no es pura. Es decir, en la realidad, aquí en droga X puede que hayan algunos droga C o algunos droga A. O sea, él se equivocó de pronto en alguno. En este ejercicio tal vez no, porque fueron 99%. Me tocaría ponerme a buscar dónde fue que encontró el error. Aquí lo vemos ya no en modo gráfico, sino pues en modo textual. Y aquí sí nos muestra esa información. Por ejemplo, nos dice, si el sodio sobre potasio es mayor de 14 da el valor preciso, nos dice que es droga Y, 91 y no se equivocan las otras. Fíjense que todas las demás dicen 0, ¿cierto? Pero por acá debe haber algún error, mire, por acá debe haber algún errorcito, un 0, un 1. No, no hay errores, no hay errores. ¿No hay errores? No vi ningún error, ¿no? Bueno, 99% nos está diciendo 99% de accuracy. Él se debió haber equivocado aquí y aquí, dos registros. Si no los vemos, estamos... no, espérate, digo, perdón, estamos corriendo con validación cruzada. Con validación cruzada, él detecta esos errores, pero la construcción del árbol nos la está haciendo con todo el dataset, recordemos. Entonces el dataset completo puede que no tenga errores, porque se aprendió bien todos los datos de salida.
Entonces, por eso no nos aparece esto acá. Pero normalmente cuando uno mira esta tabla, uno puede encontrar cuáles fueron los errores que se pueden cometer con el dataset, cosa que no se ve acá. ¿Por qué puede suceder que un registro, aplicándole una regla, salga con errores? Es decir, digamos, yo puedo tener aquí otro paciente que tenga la relación de sodio sobre potasio mayor a 14.829 y a esa persona le haya servido la droga X en el dataset, ¿sí? Pues entonces aquí nos va a mostrar 91 le sirvió droga Y a uno le sirvió droga X, ¿sí? Porque puede suceder en la vida real, por ejemplo, digamos en un banco se pueden tener muchos atributos, pero el hecho de que usted tenga muchos atributos no quiere decir que sabe exactamente qué es una persona, ¿sí me va a entender? O sea, uno tiene como una vista de la persona, ¿cierto? Pero esa vista de la persona, al no ser completa, puede que hayan dos personas con todos los datos igualitos y una sí fue buena paga y la otra mala paga. Entonces, ¿qué clasificador te va a clasificar bien si ya hay esa situación? ¿De acuerdo? Entonces, para que no lo olviden, eso puede suceder. Bueno, ¿qué era lo otro que les quería decir acá? Si ustedes miran el árbol, ese árbol como tal solamente tiene 1, 2, colesterol y edad, 4 atributos. Pero el dataset tenía más atributos, ¿cierto? Por ejemplo, sodio solito no está, potasio solito no está, ¿y cuál es el otro? Sexo tampoco está, ¿y presión sanguínea o sí estaba presión sanguínea? Bueno, el caso es que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y allá solamente está necesitando para hacer la clasificación 1, 2, 3, 4. O sea que hay tres atributos que no está utilizando. Sodio solito, potasio solito y el otro era sexo, ¿no? No los está usando. Quiere decir que este algoritmo, el árbol de decisión, se comporta no solo como un clasificador, sino como un selector de atributos. Es decir, él clasifica, construye un modelo que clasifica, pero a la vez dice, estas cosas no me sirven y las va sacando. ¿Qué columnas no le sirven? ¿De acuerdo? Eso no lo hacen todos los clasificadores. Miremos, por ejemplo, cambiemos acá dentro de validación y vamos a cambiar aquí al Decision Tree por el que ya les había mostrado la vez pasada, el de Naive Bayes. Predictores bayesianos Naive Bayes. Entonces yo le digo a Naive Bayes, corra, no estoy haciendo ningún cambio, el dataset es exactamente el mismo y cuando voy a mirar el rendimiento, que de el árbol de decisión era 99, en la accuracy es de 93, o sea, es un poquito menos bueno, ¿cierto? Cuando yo voy a mirar el modelo, cosa que ya no es tan simple, al mirar el gráfico del modelo, él me muestra todas las columnas con sus, digamos, con sus probabilidades, ¿sí? Esas probabilidades son las que tratan de explicar qué tanto los valores de la edad van a tender a que sea a un cierto medicamento. Tranquilos que eso lo vemos ya después, inclusive detalladito, este lo vemos detallado. Entonces, él construye, pero fíjense que él construye para todos los atributos, incluido sodio y potasio, o sea, él no seleccionó. Sí, él dijo, a mí me mandaron 20, yo hago para todos, les hago tabla de probabilidades. ¿Sí? Y eso hace que este algoritmo para crear modelos de clasificación sea sensible a variables redundantes. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un atributo que tiene una muy fuerte correlación con otro atributo, pues eso le afecta, porque es como construir una mesa con una pata más larga, porque le puse la misma información dos veces, ¿sí? En últimas aquí está pasando lo mismo, sodio y potasio están allí y sobran, ¿cierto? Porque ya tenemos una variable que es derivada de esos dos y que nos está entregando la información que necesitamos. A él no le sirve eso. Entonces fíjense que tuvo 93%. Si yo, por ejemplo, sabiendo que voy a usar Naive Bayes y sabiendo que le duele que le dejemos información que no sirve, yo selecciono los atributos manualmente y quito los que no me sirven. En este caso, utilizo el operador Select Attributes y le digo que me haga el favor y me excluya,
que me excluya cuáles atributos. Si yo le digo este subconjunto, ¿cuál subconjunto? Yo no quiero que me incluya a potasio ni a sodio. No quiero que los incluya. Ahorita miramos el sexo a ver si tanto afecta. Entonces ya corremos esto, quiere decir que mi base de datos, mi vista minable ya no va a tener esas dos columnas. Ahorita sale como quedó, ¿cierto? Edad, sexo, presión sanguínea, colesterol y sodio y potasio. Miremos el performance solo habiéndole dado esta entrada al clasificador Naivalles. Pasamos de 93 a 96.5, ¿sí? Entonces sí, definitivamente tener columnas redundantes le duele a este clasificador. Ahora miremos qué tanto el sexo, porque por ejemplo el otro clasificador nos dijo que el sexo no le servía para nada. Miremos a ver si también quitando la columna sexo, eso también le sirve a este clasificador. Ya lo quité, vamos a correr, ya no está el valor sexo y pasó de 96 algo a 97 algo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ese atributo no era un atributo que estuviera redundante, ¿cierto? Pero en cierto modo no es una característica así tan fuerte del algoritmo Naivalles, pero en cierto modo columnas que tienen como basura, como que esa información que no sirve, también lo afectan, ¿sí? Entonces por eso cuando quitamos esta de sexo que parece que no afecta mucho en el tema, la afecta a ella. El clasificador de Decision Tree, como él hace a la vez selección de atributos, él se va dando cuenta, no, esto casi no sirve, esto sí sirve, esto sí sirve, esto no sirve, y va organizando el árbol, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que yo estoy haciendo una comparativa de dos clasificadores, un árbol de decisión, Decision Tree y el Naivalles, básicamente por dos cosas. Primero, para que ustedes se acostumbren a que hay que hacer siempre uso de diferentes modelos, siempre. O sea, usted no puede hacer la fase de modelado de un problema de clasificación centrado en una sola técnica o en dos sus favoritas. No. De hecho, en la literatura ustedes van a encontrar en Python hay una librería que se llama Lazy Predict, que usted la ejecuta y la ejecuta de una vez como 30 clasificadores diferentes. O para regresión como otros 20, algo así. No, yo creo que ya son más. ¿Por qué? Porque básicamente para cada problema, cada dataset puede servir una técnica totalmente diferente a otro dataset. O sea, aquí no hay como una llave maestra, ¿no? Que te abra todas las puertas. No. O sea, tienes que probar y en cada dataset vas a encontrar cosas diferentes. Por ejemplo, aquí tuvimos que inventarnos un nuevo atributo como la división de esas dos cosas. Si hubiéramos utilizado tal vez otro clasificador que sí pueda encontrar como esas divisiones en diagonal, pues él no hubiera necesitado que le mandáramos eso, ¿sí? Él lo hubiera hecho, por ejemplo, tal vez un perceptrón multicapa, una red neuronal o un support vector machines, tal vez no le hubiera dolido tanto. Entonces siempre hay que hacer ese tipo de ejercicios para tratar de comparar los rendimientos y demás. Además hay otra cosa. Cuando hablábamos y les mostraba yo en la vez pasada el Naivalles, veíamos que la explicación del Naivalles se lograba con bueno, realmente este es el modelo de Naivalles, son unas tablas de probabilidades. Presentados bonitos se ven esto, que son tablas de probabilidades, pero ya graficadas bonitas, ¿cierto? ¿Qué sucede? Cuando el dato es continuo se ve así, pero cuando el dato es una variable categórica, como el caso de la presión sanguínea, que es presión sanguínea alta, normal y baja, ¿cierto? Entonces, pues ya salen tablas de probabilidades, pero expresadas con barras. Igual, así se lo ponga así bonito o así se lo ponga así feo, dependiendo de quién es el cliente de su aplicación, puede que un modelo sea preferido sobre otro. En el caso de un médico le pasan esto y dicen, pues sí, yo vi por allá Valles en tercer semestre y no lo he vuelto a ver en mi vida. De hecho, ¿alguien se acuerda de Valles de aquí, excepto Roxana? ¿Ni Roxana? ¿No? ¿No? ¿Se acuerdan de Valles? ¿Han visto Valles alguna vez? ¿Sí? ¿Lo vieron alguna vez? Y demás. Y es más, este Valles es un modelo que se llama NAI porque es ingenuo. Se supone que es una simplificación de las relaciones causales que pueden existir entre las variables.
Entonces, a pesar de que es sencillo, mostrarle esto a cualquier cliente puede que no sea, diga, sí, muy bonito, pero no es, pues dígame lo que hace y ya, pero yo no voy a mirar eso, ¿sí? Entonces no estás logrando lo que se quiere, mientras que si tomas, por ejemplo, el árbol de decisión, sí estás logrando eso, porque el médico claramente va a poder tomar esto, reemplacemos el operador, predictivo, árboles, decisión tree, ¿dónde está? ¿Ya? Y cuando corro y yo miro el árbol, ya, muestre paciente usted sus datos, qué relación de sodio sobre potasio, le tocará hacer la división en la calculadora, le va a dar tanto, le dio 15, droga Y, chao. Y yo sé que fue por eso la decisión, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos temas fundamentales allí. La precisión es importante, ¿cierto? Pero en ciertos contextos también que el cliente entienda cómo se tomó la decisión es importante, ¿sí? Ahí el año, espérate, ya hace como año y medio, por ejemplo, salió una noticia de una investigación en la cual tomaron un montón de radiografías de tórax y las utilizaron para hacer entrenamiento, obviamente con más información, no solamente la radiografía, sino esa persona que había pasado en una ventana, creo que fue de un año después de que se tomó la radiografía. Si murió o se salvó. O sea, ¿qué pasó en un año con ello? ¿Sí? Y cogieron eso y lo entrenaron con pues, redes neuronales profundas y bueno, todo el rollo. Y a la final encontraron que metían una radiografía y le decía, esta señora, esta persona que está aquí se muere en un año. O esta persona no se muere con un 90 y tanto por ciento, es altísimo, 98, algo así, de probabilidad de que sí, o sea, se moría o no se moría. Pues para uno como técnico, uno dice, la saqué del estadio, súper, la llevaron a un evento de medicina y a nadie le gustó. Claro, porque uno como técnico dice, pues es que le pegué, o sea, 99%, 98%, pues esto es un hit grande. Y el médico dice, ¿y cómo sabe que eso es verdad? O sea, ¿cómo le funciona? Y usted una red neuronal profunda, ¿cómo le explican? O sea, una cosa así casi como nuestro cerebro, hay un montón de conexiones con pesos y miércoles, y usted dice, no, pues es que, pero funciona. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? En el entorno de la medicina, no les, y de hecho no lo han dejado llevar a la práctica, hasta que realmente no se pueda lograr saber por qué se toma eso. Entonces, allí hay una línea que, por ejemplo, en este caso, Roxana la está trabajando, que es la explicabilidad de la inteligencia artificial, es tratar de encontrar técnicas que permitan definir por qué se toman las decisiones. Y con mucho cuidado, ¿por qué? Hay una técnica, por ejemplo, que se llama los mapas de calor, ya se ha utilizado en las radiografías. Pues toman la radiografía, toman la decisión y al final de la radiografía le dicen, miren, esta zona aquí que está como con rojito fue lo que me hizo decir que este señor se va a morir en un año. Entonces, ¿qué sucede? Uno dice, sí, pues ahí mirarán ahí exactamente a ver si encuentran un tumor, alguna vaina que está creciendo o algo, ¿no? Y uno dice, como ingeniero, esa es la solución. Y resulta que no. ¿Por qué? Porque usted está haciendo, y ya hay una prueba, de que han tomado a gente que son radiólogos, a hacer el análisis de imágenes radiológicas, son radiólogos expertos. Le mandan la radiografía sin decirle nada, y el man la estudia toda, tin, tin, y dice algo. ¿Sí? Y después le mandan una radiografía igualita, pero marcándole que esta zona, y el mantra, y, no, y dice, y las respuestas normalmente son mejores cuando a él no le dicen nada. Y uno dice, pero ¿por qué? Claro, porque es que él centra su atención en la zona que uno le está diciendo. Y si no es ahí, pues la embarró. ¿Sí? Entonces fíjense, o sea, allí detrás de eso hay bastantes cosas que se tienen que tener cuidado. Además de que tiene que tener muchísimo más cuidado porque aquí, por ejemplo, estamos diciéndole tómese una medicina. Y si le va mal, pues el señor al otro día va a estar allí, no, esa medicina me cayó mal y usted se la cambiará, ¿cierto? Bueno, en Colombia se demorará unas 3 semanas más hasta que pueda tener la cita y todo lo demás, ¿cierto? Pero en últimas no es algo tan grave. Pero cuando a usted ya le van a decir es que este, te vas a morir en un año,
O sea, solo la noticia te puede matar, ¿sí? Porque muchas de las cosas, por ejemplo, un cáncer, una diabetes, bueno, hay ciertas enfermedades que a uno se las dice y básicamente no es solo uno, sino todo su entorno familiar y amigos y demás, ya lo empiezan a mirar así como, ay, se fue, ¿cierto? O sea, hay uno, pero dijo que apenas me dijeron, ¿cierto? Entonces, eso es tenaz, o sea, también la forma en cómo se comunican los datos es importante. Igual que acá, las tablitas no me sirven de a mucho, ¿de acuerdo? Bueno, eso para resaltar el tema de los algoritmos no se pueden usar solos, tienen que utilizarse varios, ¿cierto? Y mirar en el resultado cómo nos sirven y cómo están adaptados a los usuarios. Segundo, los algoritmos cada uno tiene como una forma de resolver el problema y obviamente eso lo hace ciego o vulnerable a otras cosas, como lo que pasa con Naive Bayes. Pues le afecta que tenga variables redundantes y un poquito variables irrelevantes. ¿De acuerdo? Entonces, así funcionan todos los algoritmos, por eso es que hay que utilizar varios. Ahora bien, los algoritmos tienen parámetros. Si nosotros, por ejemplo, nos devolvemos y le damos aquí a Naive Bayes en el lado derecho no tiene básicamente nada que hacerle. O sea, no hay parámetros. Usted corre esa vaina y ya. ¿Sí? Es libre de parámetros, cosa que pues es bueno porque lo hace fácil de utilizar. Usted tira y ya. Pero hay otros algoritmos, como por ejemplo el que acabamos de utilizar, el árbol de decisión, que en este caso sí tiene varios parámetros. ¿Sí? Entonces, con este parámetro que yo lo estoy corriendo, estoy obteniendo una precisión del 99% en validación cruzada. Ya nos dimos cuenta que solito, el árbol solito, aquí cuando lo miramos pareciera que no tuviera ningún error ya con entrenamiento y testing. Pero yo podría tener diferentes valores de calidad dependiendo de los parámetros. ¿Sí? Voy a mover solamente este parámetro. ¿Qué tan profundo va a ser el árbol? Yo permito ahorita que sea de profundidad hasta 10. Realmente no utilicé 10, porque el árbol que nos dio solamente fue de, no menos, lo cerré, va a correrlo otra vez. De profundidad apenas fue uno, 2, 3, 4, ¿cierto? De profundidad fueron 4 pisos. Pero si yo hubiera dicho acá, no, 3, pues con 3 miremos a ver cómo nos va. Miremos el árbol, salió más pequeño, ¿cierto? Pero pues su performance se golpeó, 83%. ¿Sí? Obviamente yo qué busco? Yo busco árboles poco profundos. ¿Por qué? Porque se dice en la teoría que un árbol de decisión es una técnica fácilmente explicable, ¿cierto? Y pues sí, uno lo ve y sí es que es fácil de explicar. Pero si usted le pone de profundidad la que sea, la que salga, te va a salir un árbol extremadamente grande que ni así es explicable. O sea, va a ser muy complicado de entender. ¿Sí? Entonces uno busca un equilibrio entre tener una cierta profundidad, en este caso, vamos a ponerle 4, y obviamente una que es este árbol, y miramos el performance es 99. Entonces alguien diría, pero ¿cómo así? Yo puse 4 y antes había puesto 10 y da lo mismo. Porque el árbol en su ejecución, en su construcción, se da cuenta que no tiene que seguir al nivel 5, al 6, al 7, no, ya aquí hasta aquí es suficiente por sí solo o porque hay otros parámetros que le ayudan a definir que no se necesita. ¿Sí? Entonces, opción uno es coger cada uno de los parámetros y decir, ah, bueno, dejemos este quietico, 10, como lo puso él, pero utilicemos otro criterio de división, ganancia de información. Lo corremos, miramos la calidad y la calidad fue igual. No da mucha diferencia. Le decimos que el índice Gini, lo corremos, miramos acá otra vez, performance, da igual. Corremos otro, le decimos que utilice accuracy, performance, da igual. ¿Sí? No cambió nada. Pero entonces, ¿para qué hay 4? ¿Para qué hay 4 criterios? Yo probé 4, porque depende de cada dataset. O sea, en cada dataset los resultados te pueden variar con uno de esos 4
valores, ¿cierto? ¿Por qué? El criterio de división dentro del árbol, el árbol toma, por ejemplo, ustedes son todo mi dataset, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, unos son mala paga y otros son buena paga, digamos. Entonces yo empiezo a decir, miremos la edad. Entonces empiezo a evaluar la edad de todos y de quiénes son buena paga y quiénes son mala paga. Y digo, ah, bueno, si tomo la edad con 30 años, de aquí para la derecha me van a quedar, la gran mayoría son buena paga. Y para acá son mala paga. ¿Sí? Pero resulta que si tomo no la edad, sino el sexo, me quedan aquí mezclados, ahí un montón, o sea, mujeres, me quedan unas buena paga y unas mala paga, y la otra me quedan también mezclados, unos buena paga. Entonces el sexo como que no sirve tanto, ¿sí? Según el criterio. Entonces, dependiendo de cuál criterio de todos sea el mejor, ese es el que se vuelve el nodo raíz, y así sigue con los demás niveles. Pero el criterio, todos los criterios no son iguales. Entonces, puede que un criterio sea un sesgadito hacia un lado y el otro al otro y demás. Entonces, vuelve y juega. Yo no sé realmente cuál criterio puede ser mejor alternativo. Yo no sé cuál es la mejor profundidad. Entonces, yo tengo que hacer lo que se llama un afinamiento de parámetros. Y no lo vamos a hacer así como lo acabé de hacer yo todo a mano. Uno por uno, porque no, pues, o sea, eso puede ser muy largo. Estamos hablando de un dataset que tiene 200 registros, pero si tuviera 20 millones de registros, pues usted más bien programa todo y a la mañana ya se levanta y ve resultados, ¿cierto? Entonces, aquí existe digamos, un operador. Voy a quitar este de aquí y voy a quitar inclusive este de generar atributos como bien, basiquita. Y lo que voy a hacer es incluir un operador que se llama Optimize Parameters. Fíjense que hay de tres formas, voy a tomar el de la grilla. ¿Sí? Entonces, optimizar parámetros. Todos los operadores que tengan doble línea, si se dan cuenta que aquí abajo tienen como una doble línea, es porque se puede entrar dentro de ellos, ¿de acuerdo? Entonces yo entro dentro de él y aquí voy a decir, voy a utilizar un bloque que es una validación cruzada. Le digo a ese bloque que tome esto como entrada, que me haga el favor y me entregue el modelo, que me haga el favor y me entregue el performance, la calidad. Ya sabemos que este por defecto crea una validación cruzada con 10 folders estratificado y que por dentro tiene un árbol de decisión. ¿Sí? Entonces vamos a cambiar este por otro clasificador que en este caso se va a llamar KNN. Y fíjense que aquí está un letrero que dice lazy. Había bayesiano y había árboles. Esos dos ya los hemos visto. Y pues en árboles hay un montón de árboles, no solamente ese. Pero en lazy va a coger este señor, KNN. ¿De acuerdo? Lazy significa perezoso y quiere decir una importante diferencia contra los otros dos, que la voy a explicar ahora. Entonces ya tenemos acá y vamos a mirar en el optimizador de parámetros. Yo optimizo lo que esté por dentro de mí. Por dentro del optimizador de parámetros que está la validación cruzada. Por dentro de la validación cruzada que está el KNN, el Apply Mode y el Performance. De todo eso realmente yo lo que necesito es validar estas cosas, nada más. ¿Sí? O sea, optimizar solo eso. Porque ¿para qué voy a optimizar el validador cruzado? No tiene mucho sentido. Entonces, yo acá, en el optimizar parámetros, le digo editar parámetros y le digo del KNN, yo quiero que me optimice el valor de K. ¿Cuántos vecinos cercanos va a tomar para decidir cómo clasifica a una persona? ¿Qué medicina le sirve a una persona? Cuando hablo de cada vecinos más cercanos es algo así como que nosotros estamos en la base de datos y a nosotros ya nos sirvieron unas medicinas, ¿cierto? Entonces llega un nuevo paciente y el médico lo revisa y por los datos dice, este señor, para tomar la decisión voy a usar un vecino cercano, K igual a 1. Entonces yo digo, este se parece más a Gloria. Entonces dice, a Gloria en el registro que yo tengo le sirvió la droga Y. Entonces, droga Y. ¿Sí? Después llega otro paciente y dice, no, se parece más a Juan. Entonces Juan, no, que dice que droga B. Entonces droga B.
Entonces, cuando yo digo que K es 2, es porque yo ya busco los dos que más se parecen. Entonces, llega una paciente, llega esa paciente y dice, ah, no, mire, ya este paciente se parece más a Roxana y a Catalina. Y a Roxana y a Catalina les sirvió a ambas la droga C. Ah, no, de buena, súper, droga C. ¿Sí? Eso es lo que hace un algoritmo KNN. Eso es lo que en muchas áreas llaman aprendizaje basado en casos. ¿Cuál es la diferencia clave entre los dos modelos? Entre KNN, que es perezoso, y un árbol de decisión y Naivalles. ¿Cuál es la diferencia como entre esos dos grupos? Una cosa importante. Naivalles y árboles de decisión se entrenan, arman el modelo, o sea, el árbol. Y usted va a decidir a alguien nuevo qué recomendarle y usa el árbol. Usted ya no utiliza los datos. ¿Sí? No usó los datos. Hizo un modelo. ¿Sí? Naivalles, KNN, no, él es perezoso, no hace modelo. Entonces él está ahí y cada vez que le pregunten algo, él va y busca en los datos quién se parece más o quiénes se parecen más dependiendo del valor de K y con eso toma la decisión. ¿Sí? Entonces es muy diferente, él no hace modelo. Cada vez que tú quieras correr algo con KNN, ¿qué pasa? Tiene que recorrer los datos. Entonces, si son 200 registros, no hay problema. Si son 30 millones de registros, hay un problema de rendimiento que hay que mirar cómo se resuelve. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia entre los dos es eso. Y tienen ventajas y desventajas diferentes. Si yo tengo un modelo, no importa que yo lo haya entrenado con 300 millones de registros, el modelo está ahí y la respuesta es rápida, ¿cierto? Por complejo que sea el modelo, no va a ser más complejo que recorrer 300 millones de registros. Entonces es muy rápido. En KNN, pues no, ¿cierto? Pero ¿qué ventaja tiene KNN? Que cuando me pregunten algo, yo siempre voy a tomar la decisión con la mayor cantidad de datos actualizados disponibles, porque tengo mi base de datos. En cambio, este modelo, si lo procesaron no sé, hace un mes y no lo han actualizado, pues le está tomando las decisiones con un modelo de hace un mes. Y todos los datos de ese mes para acá, pues están esperando a que los utilicen para actualizar el modelo. ¿De acuerdo? Lo que involucra que los modelos cada cierto tiempo tienen que actualizarse. ¿Cierto? Lo que involucra que yo en producción, cuando se están utilizando los modelos, tengo que tener formas de identificar que el modelo ya se está haciendo viejo. ¿Sí? No, no. El modelo supervisado es clasificación, porque yo tengo ya una columna que me da la clase. Un modelo no supervisado es como clustering, cuando yo no tengo una variable objetiva. ¿Sí? Esto es una clasificación solo de los modelos de clasificación. Dentro de los algoritmos que se utilizan para hacer clasificación, hay unos que son perezosos y otros que hacen modelos, básicamente. ¿Sí? Bueno, entonces en este caso digamos que yo voy a evaluar el valor de K. ¿Cuántos vecinos tiene que utilizar el algoritmo para darme un mejor resultado? Entonces yo le voy a decir que pruebe entre un vecino y 10 vecinos. ¿Sí? Y ya. Entonces aquí me prueba desde 1 hasta 10. ¿Listo? ¿Qué otra cosa quiero probar? Digamos que utilice voto ponderado para tomar la decisión. ¿Qué es el voto ponderado? Antico les digo acá qué es el voto ponderado. Ah, bueno, en el ejemplo se los puedo decir. Este es esto, ¿sí o no? El voto ponderado es lo siguiente. Cuando yo dije el ejemplo de que Roxana y Catalina eran las que se utilizaban para tomar la decisión, pues fue fácil porque ambas fueron droga C. Entonces yo digo droga C, no tengo duda. Pero ¿qué tal hubiera sido una droga B y la otra droga C? ¿Qué digo? ¿Sí? Entonces, el voto ponderado es que, digamos, en la similitud de ese paciente contra Roxana y la similitud contra Catalina tiene de pronto más similitud con Roxana. Entonces, a pesar de que son diferentes, droga B y droga C, pero Roxana está más parecida, entonces igualmente puedo tomar la decisión de decirle que se parece más a ser droga B, ¿sí? A que se le dé recete la droga B.
Entonces, eso es lo que es el voto ponderado. Cuando yo ya defino quiénes son los parecidos, me pueden dar resultados diferentes, medicinas diferentes, que es lógico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tomo la decisión? La puedo tomar simplemente decir de pin Marie o pin güey, una de dos. Es una decisión mala, pero es una decisión. O decir, no, la que se parece más, voto ponderado, es una forma, y así habrán otras, ¿cierto? Bueno, y adicionalmente, las métricas eh, que me permiten a mí saber que ese nuevo registro es más parecido a Roxana. ¿Cómo hago yo para definir qué es más parecido? ¿Sí? O sea, tiene que haber una forma para decir que yo me parezco más a cada uno de ustedes o me parezco menos. Entonces, ¿cómo se define esa métrica? Hay muchas métricas, ¿sí? Pero digamos que en métricas que son totalmente numéricas, pues uno está acostumbrado a utilizar distancia euclidiana, ¿recuerdan? ¿Sí? Distancia euclidiana. Entonces, entre nosotros, digamos, aquí hay un eje central y estamos todos, entonces simplemente, ¿cuál es nuestra distancia así en diagonal? Esa es la distancia euclidiana. O la distancia de Manhattan, la que es por calles y carreras, ¿sí? Es otra medida. Y así sucesivamente. Cuando los datos que se van a colocar aquí son datos mixtos, porque por ejemplo la edad es numérica, pero la presión sanguínea es categórica, porque era alta, normal y baja. Colesterol es alto y normal, también es categórica. Entonces no sirven todas las métricas, sirven solo algunas. Entonces normalmente aquí dice, ¿qué métricas puedo usar? Si todos los atributos son nominales, o sea, son categóricos, femenino, masculino, casado, soltero, casado, divorciado, con ganas de morir, cosas así. Uno define aquí cuáles son. Mi problema en este caso es mixto porque tengo columnas con diferentes tipos de atributos. Entonces yo digo que mi tipo de medidas son mixtas. Yo no puedo cambiar ese valor porque ¿para qué lo cambio a que pruebe con las que son solo para números si mi datación no sirve para, sino solo para, tiene datos que no le van a servir, entonces no va a servir probar eso. Pero acá, por ejemplo, cuando yo digo medidas mixtas, solamente tengo una opción y es esa, ¿cierto? No hay más. No hay otra, punto. Es una especie de variación de la medida euclidiana. Entonces, tratar de optimizar más cosas en este algoritmo como que no, solamente esto y esto. El voto ponderado y eso. Entonces, son las únicas que yo puedo modificar. Entonces, yo aquí defino eso en el optimizador de parámetros. Digo el voto ponderado, aquí está true, false y aquí está los K que va a probar. ¿Qué hace una malla? Es decir, él coge K1 con true, ¿sí? El voto ponderado. K1 con true. Ejecuta el algoritmo y dice qué tan bueno fue. Después K1 con false. Ejecuta el algoritmo y mira qué tan bueno fue. Después con K2 con true, K2 con false, K3 con false, K3 con true. Y así sucesivamente y calcula cuál fue el mejor resultado. Entonces, ¿eso cómo lo vemos? Lo vemos básicamente aquí. Estos son todos los resultados. ¿Sí? Y aquí me dice cuáles son los resultados. Mayor accuracy. El mejor resultado que obtiene es con K4 y con voto ponderado en true. Y el accuracy que obtiene, que es el mejor que obtiene, apenas es 0.4. Cosa que demuestra que no es el que se debe usar, ¿no? Porque todos los algoritmos anteriores estaban obteniendo resultados que eran mucho mejores. ¿De acuerdo? Pero ese es el proceso de optimización de parámetros. Vamos a volver a colocar el decision tree. Vamos a volver a colocar acá en optimizar parámetros. Cambiamos y volvemos a colocar el decision tree. Y acá al decision tree le vamos a decir, ya se me desapareció lo que había configurado porque quité el que había configurado, entonces él quita todo eso. Me pone el decision tree, le voy a decir, varíe el criterio de decisión. Le voy a decir, varíe, bueno, el criterio de decisión me pone todos estos criterios. Pero este criterio no sirve para clasificación, eso es para problemas de regresión. Entonces este lo quito, ¿para qué pruebo eso si me va a marcar error? Adicionalmente le digo que vamos a mirar la profundidad del árbol. Entonces yo le digo pruebe de 1 a 10.
de 1 a 10. Listo, ahí ya está la profundidad del árbol. Bueno, y ahí digamos que yo puedo decirle el tamaño de los splits. El tamaño de los... No, esperen, este no lo voy a explicar todavía. Voy a explicar más bien el left size. Resulta que cuando uno tiene una regla del inicio hasta el final, hasta que llega al nodo hoja, uno puede querer que ese nodo hoja aplique para un mínimo número de registros. Es decir, si ustedes miran una regla de inicio a fin, esas reglas, pues podría salirle una regla que le aplique a solo 2 registros. ¿Sí? Y su dataset de 200, pues como que es una regla muy paso 2, ¿no? O sea, como que no cuadra. Normalmente uno espera que las reglas tengan una cierta cobertura de registros. Normalmente puede ser el 5%. Pero 2 registros, no. O sea, eso no sirve para nada, básicamente. Estás haciendo un árbol muy profundo que te está dando básicamente una tendencia a lo que se llama hacer overfitting, o sea, a aprenderse de memoria el dataset. Entonces eso no es bueno. Entonces yo puedo decir, bueno, vamos a decirle que los nodos al final me pruebe que tengan entre, estamos hablando de 200 por 5, 10 registros y tenga un 10%, 20 registros, más o menos entre 10 y 20, que pruebe cómo le va. ¿Ok? Entonces ya estamos probando eso, corremos. Aquí ya se demoró un poquitico más y podemos ver los resultados de la optimización. Entonces dice, la métrica que gana es radio de ganancia. Fíjense que de acuerdo con los valores que yo coloqué, ya ya salieron valores diferentes, ¿cierto? Antes yo probaba todo con los valores que tenía, cambiando los criterios y no había una variación. Ahora me dice, utilice que el árbol tenga una profundidad de 41, una profundidad larguísima, grandísimo, eso es loco. Y adicionalmente que por lo menos hayan 11 registros, por lo menos 11 registros en cada hoja. Ahora bien, los árboles ¿cómo se construyen? Yo tengo mi dataset completo, encuentro cómo dividir y parto en dos. Al partir en dos, el árbol se parte, ¿no? Los datos se parten. Unos van para el lado izquierdo y otros van para el lado derecho. Al partirse, pues se disminuye el número. Entonces habían 200, entonces aquí de pronto quedaron 110 y en el otro lado 90. Aquí vuelven y lo parten, y vuelven y lo parten, y cada nivel lo van partiendo. Cuando llega un número en donde ya no da menos de 11, ya dice no parta más, no sigue profundizando, porque ya no hay de dónde partir para conservar los 11 registros que yo necesito en el nodo hoja. ¿De acuerdo? Entonces, en últimas, lo que estoy haciendo aquí es de forma automática ir tratando de configurar cuáles son los valores más apropiados para los parámetros de cada algoritmo, sin tener que hacer eso a mano. ¿De acuerdo? Lo único que se hace en este caso es una grilla de todas las pruebas, ¿cierto? Hay otras formas de hacerlo, ahí vieron otros operadores, hay un evolutivo que es básicamente hacer como un algoritmo genético que vaya haciendo como diferentes pruebas y llegando a la mejor solución. Y bueno, y hay otros. ¿Preguntas hasta aquí? Recuerden que yo les dije si hay preguntas de una vez porque no nos dejó hablar. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, un stop. No te dejé presentar al principio. Por favor, ¿cómo te llamas? Y a ti tampoco, creo. ¿Cómo? Sí, tú. Vale, vale. ¿Tú estás haciendo maestría? ¿Con qué profesor? Con Sandra Butrón. Ok. ¿Y tú ya estuviste en la vez pasada, no? ¿Sí? No. Preséntate de una vez. Julio, ¿tú estás matriculado? No, estás de asistente. ¿Qué estás haciendo? ¿Pregrado? ¿En sistemas? Ok. ¿Ok? ¿Con Rosana? ¿Son sus dos pupilos? Dios mío, pobrecito. Ah, Dios me los bendiga. Ah.
Bueno, entonces, ¿preguntas hasta aquí o todo está más o menos entendido? ¿O muy rápido o no? Bueno, entonces sigamos. Vamos a... Espere que yo tengo que mirar aquí mi chancuco. Ah, ok. Hay un modelo que también ya lo hemos hablado. El modelo de Default Model se llama. Default Model. Tomo mi dataset y le digo aplique Default Model. Y Default Model, ¿qué me dijo? Ya. Default Model me dice droga Y por defecto. ¿Se acuerdan que yo les dije que si yo tengo en este dataset, el dataset de drogas, yo miro la estadística de la clase y digo, estas son las variables de clase, ¿cierto? Los valores de la variable de clase. Y yo les pregunté, si ustedes no vieran nada más sino esto, ¿qué droga receta tienen? Y dijeron, droga Y, ¿cierto? Eso es lo que hace Default Model, ¿sí? Y pues básicamente aquí nos está mostrando, cuando yo corro Default Model y veo los resultados, él me entrega como resultado droga Y, ¿sí? Eso es Default Model. En otros, en otros entornos lo llaman 0R, como cero inteligencia, y bueno, hay otros nombres para eso, ¿de acuerdo? Bueno, esto con respecto a Default Model, sí, no, no, para nada. Bueno, ya vimos generación de atributos, el árbol de decisión, ya explicamos también esto, ya les comenté lo importante de la revisión de los datos. Ya vimos cómo hacer afinamiento de parámetros y vamos a ver optimización basada en costos. Bueno, en la vida real, acá las decisiones que hemos tomado es sobre instancias correctamente clasificadas. Es decir, tenía que decir droga Y y dijo droga Y, punto. ¿Cierto? Se está haciendo así, que registro a registro le estemos pillando a la clase que debe ser. Pero en la vida real muchos problemas no se manejan de esa forma. El ejemplo que a mí me queda más de toda la vida, que lo vi hace ya muchos años, fue de una profesora en Brasil que estaba haciendo un estudio sobre datos recopilados de imágenes que les tomaban, ecografías creo que era, que les tomaban a los pacientes que sufrían túnel carpiano. Con esas imágenes ellos hacían eh, unos análisis y al final decían, este señor toca mandarlo a cirugía o tiene que irse a terapia. ¿Sí? Entonces, claro, ella hizo todo su proceso basado en cirugía, terapia y se acabó el problema. Pero resulta que cuando se dieron, cuando ella ya casi a punto de sustentar, alguno le dijo, oye, pero no es lo mismo que a uno lo manden a terapia y se equivoquen y después uno vaya a cirugía, a una persona que la mandan a cirugía y después, ay, 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 pasemos la terapia. El miércoles. Eso es un típico caso de un problema que no se puede manejar solamente con instancias correctamente clasificadas, sino con costos. Porque obviamente es muchísimo más costoso que a usted lo manden a cirugía. Cuando lo manden a cirugía, separan el... Bueno, primero que todo, usted le dan el día o 2 días de vacaciones porque se va a estar ahí en la cirugía. Segundo, te toca médico, te toca instrumentalistas, el anestesiólogo, separar el quirófano. Bueno, hay un conjunto de cosas que cuestan en plata muchísimo más. Pero adicionalmente en daño emocional, porque si usted sale de la cirugía rajado, con puntos, habiéndolo dormido y todo, y le digan, ay, no, es que no lo pudimos operar porque no necesitaba, ¿cierto? Creo que es bastante complicado. A que usted esté en cirugía, en terapia, obviamente le están haciendo la terapia, ay, no me duele, ay, no me duele. Ay. Entonces ya el fisioterapeuta va a decir, no, pero es que esto no es normal, por favor vaya y revisen, ¿cierto? Pues obviamente sí, perdió 2, 3 citas de terapia, pero pues no lo abrieron y todo lo demás. Entonces, uno ese problema puede manejarlo como desde la perspectiva de costos. Y también otro ejemplo que es básico, los bancos.
Un banco, pues le interesa obviamente que su clasificador tenga mayor, digamos, buenos resultados en cuanto a que diga buena paga, buena paga, buena paga, buena paga, mala paga, claro, bueno. Pero si al final el clasificador en las que se equivoca fueron en personas que eran mala paga, muchísimo, se equivoca en personas que eran mala paga y usted les prestó, pues va a ser mucho más grave haberse equivocado más en personas a las que usted debió haberle prestado porque eran buena paga y usted no les prestó. Porque ahí fue un costo de oportunidad, pero por el otro lado sí fue costo de plata, ¿cierto? Entonces vamos a tomar un ejemplo para eso. Yo acá tengo un dataset que se llama Credit G, que es básicamente de créditos bancarios, ¿sí? Y tiene información ahí que pues no voy a entrar al detalle porque son muchísimas columnas las que hay acá, pero estará cuántas veces, cuántos días tiene la cuenta con nosotros, cómo es su estatus de estar en cuenta, bueno, y aquí hay más cosas, me imagino también si tiene hijos y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, tiene un conjunto de atributos y tiene una variable de clase en donde yo sé que es buena paga o mala paga, good y bad. ¿Sí? Y pues hagámosla a la sencilla, volvemos a tirar esto acá y le creamos un bloque de validación nominal porque es un problema de clasificación con una variable objetivo binaria en este caso y le digo que me haga un modelo y le digo que me saque el rendimiento. ¿Sí? Corremos esto, aquí está el bendito árbol, un árbol que ya no es legible tan fácilmente. Si lo miramos acá todavía no es tan profundo, pero ya se hace como que no es tan fácil de entender. Yo tendría que saber si el crédito, si el crédito, si el crédito, si se dan cuenta hay varios créditos acá, hasta que llego acá. Si el crédito es mayor de 1000, de 10.918, y si es menor de 10.918, todos estos son para llegar a estos de acá. ¿Sí? Pero en últimas, ya tengo un dataset que me está dando una calidad de 68.7, cosa que no es tan buena todavía, ¿cierto? Pero yo miro esto y me doy cuenta, mire, estos son predichos como buenos, pero son malos, ¿sí? O sea, son a los que yo voy a cometer el peor error. Y estos de aquí son los que son predichos como malos, pero realmente son buenos, o sea, son buena paga. Entonces este es el menor error, ¿cierto? Porque pues es el costo de oportunidad, son chicos. Pues ellos me vendrán y me pelearán, no, pero présteme, mire mi tata, y usted de pronto ahí está recapacita. Pero con estos ellos pasaron calladitos, ¿cierto? Porque lograron algo que entre comillas su récord no lo daba para que fuera clasificado como bueno. Entonces, alguien llega y dice, bueno, pero esta decisión, ¿cuánto me cuesta? Y uno, uy, ¿cómo, cómo califico eso? Entonces, ¿cómo lo calificaría? Pues yo diría, bueno, dependiendo de la plata que prestan, dependiendo de lo que me cuestan los abogados, dependiendo de los años que me cueste a mí perseguirlo hasta que por fin, además de que cada día son más expertos, entonces cada vez es más costoso el valor de recuperar ese dinero, ¿cierto? Y por el otro lado, yo hago, ¿cuánto me vale esto y cuánto me vale esto? Y hago una relación o pongo los valores. Esto me vale 10 millones en proporción y esto me vale 100 millones en proporción o 50 millones en proporción. O lo pongo simplemente 1 a 5, ¿de acuerdo? El caso es que yo pueda colocarle a eso un valor para poder definir el costo de la decisión. Y entonces, si yo ya sé el valor, yo puedo, digamos, decirle aquí, fíjense aquí, estoy en validación cruzada, entro a validación cruzada, aquí está el árbol de decisión, aquí está el que aplica el modelo y el performance. Este performance es el que me saca la accuracy. Pero si yo quiero sacar también el performance del costo, entonces por acá hay otro, usted vuelve y dice performance, y busca el que dice costo, este. Lo agrega aquí al final en el hexa, lo engancha y va a mostrar el resultado para que salgan los dos costos, el de accuracy, la matriz de confusión de la accuracy y el de costo. Pero para el de costo hay que meter los costos. Entonces,
meter los costos, me voy aquí a matriz de costos. Como es un problema binario, pues básicamente armo una matriz, ¿sí? Con los dos valores. Y entonces aquí yo digo que sea true class 1 o true class 2. Entonces, según los resultados que me mostraron a mí, el que era el malo era el de arriba, el bien malo, ¿sí? Entonces yo digo que eso vale 5 y equivocarme por aquí vale 1. 1 a 5, una relación de 1 a 5 o 1 a 10 o si quieren plata en concreto, pues pondrán el valor de cada una de las platas, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo allí y yo corro esta vaina y ya me saca por un lado, pues espérate, me faltó habilitar que me mostrara el otro performance. Acá en el validación tengo que decirle que me muestre el otro performance. Y ya, ahora sí sale. Me dice su costo es de 1.137 o 1137, bueno, como quieran bajarlo. Eso es por unidad, por persona. En últimas, si son 1000 clientes, que en este caso son 1000 clientes, su costo es 1137 por, en total. Individual, 1.137. ¿Qué sucede? Este es solamente chisme. ¿Cuánto me salió la decisión? Pero el clasificador siguió clasificando basado en instancias correctamente clasificadas. ¿De acuerdo? Ahora digo, bueno, sí, pero y no puedes hacer que cambie la decisión basado en el costo, o sea, que encuentre un modelo que sea. Entonces dice, bueno, entonces ¿qué hacemos? Nos venimos aquí al validador y en vez de usar el decision tree acá, voy a usar un clasificador basado en costos. Entonces, ese clasificador se llama MetaCost. Listo, vengo y meto el MetaCost. Si ustedes se dan cuenta, MetaCost tiene doble línea, o sea que por dentro de él va algo. MetaCost per se, él solito, él no es un clasificador realmente. Él es un envoltorio que por dentro puede llevar un clasificador y le dice al clasificador cómo tiene que tomar las decisiones. ¿Sí? Si usted no hace eso, los clasificadores toman las decisiones basadas en instancias correctamente clasificadas. Entonces, ¿yo qué hago? Este decision tree lo corto y lo meto dentro del metacos. ¿Sí? Ya está por dentro del metacos y lo enlazo y le digo aquí el modelo y ya. Y me devuelvo acá. Y aquí pues el metacos tengo que enlazarlo como estaba originalmente enlazado el, el decision tree. Entonces ya estoy diciendo, voy a usar un clasificador que está por encima del árbol de decisión para orientarle cómo toma las decisiones, con costos. Pero ¿y dónde están los costos? Entonces alguien dice, pero eso los metimos acá, sí, pero allá de chisme. ¿Sí? Pero el costo aquí no se lo hemos definido, entonces aquí toca volver a meter la matriz. Entonces lo mismo y aquí le ponemos 5. ¿Sí? Y ok. Entonces, el árbol de decisión ya no va a tomar las decisiones basadas en costos, basados en instancias correctamente clasificadas, sino en el costo de la decisión. O sea, va a tratar de disminuir ese 1.137, ¿era? 1.137, va a tratar de encontrar una solución que sea más bajita. Corremos y la solución sí fue más bajita, ¿sí? 0.60 y algo, ¿sí? ¿Y por qué es más bajita? Porque si yo vengo y miro acá, mire, digo, me equivoco ahora, todo pobrecito, voy a negar un montón de gente buena, pero me voy a equivocar con muy poquitos de los malos. ¿Sí? Entonces cambió la decisión. De hecho, si ustedes se dan cuenta, el error, digamos, las instancias correctamente clasificadas bajó de 68 a 48, mucho, ¿cierto? Pero usted me dijo, costos primero, pues costos primero. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que ahí hay una diferencia. Y para que funcione el tema, pues tienes que utilizar el clasificador metacosto, meterle los costos y tener el performance para que te muestre de todas formas el valor de costo, porque ahí no vas a saber el valor de costo. ¿De acuerdo? O te tocará calcularlo, que pues no es difícil, ¿no? Tú coges acá, esto lo multiplicas por 5 más esto multiplicado por uno, eso le da un valor y lo divide en el total de registros que son 1000. Ya, salió de ese 0.60 y algo. Es así de sencillo, ¿de acuerdo?
haciendo la clasificación por instancias. Entonces, que evalúan costo y después hace y otra vez. No. No, porque sería un optimizador iterativo. No, lo que pasa es que cuando el árbol de decisión recibe el dataset, cada fila ya no vale uno, sino que las filas en donde él se puede equivocar valen 5. ¿Sí? Entonces, cuando él está haciendo la evaluación en los splits y ese tipo de cosas hasta que llega al final, van ponderadas. Eso es lo que se llama la ponderación de las filas. Y los métodos, casi todos los métodos tienen eso. Lo que pasa es que por defecto toda la ponderación de las filas es 1, 1, 1, 1, 1, todo es igual. Exacto. En cambio aquí el metacoso lo que hace es cambiarle la ponderación de las filas para que él, al hacer el split, dice, uy, me equivoco mucho con estas, a pesar de que son poquitas en número, pero cada una de ellas vale más. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Claro o no claro? Si hay como basado en una cuestión que la predicción, porque pues de todas formas lo que usted quiere es 489, o sea, ya pierde muchas oportunidades, ya no pierde dinero, pero pierde oportunidades de ganancia. Entonces, no se le puede establecer como un margen de. No, margen no, pero sí, lo que pasa es que aquí no hemos optimizado parámetros, ¿sí? O sea, aquí solamente ilustré que la decisión cambió de una forma a otra forma, ¿cierto? Pero sí podemos hacer que haciendo el optimizador de parámetros, yo tenga resultados, obtenga mejores resultados haciendo el afinamiento de esos parámetros del árbol, ¿sí? Entonces, por ejemplo, optimize parameters. No, no, eso no se puede establecer. O sea, el modelo te calcula los costos con lo que le dieron. Sí, sí. Sí, acá lo que yo puedo hacer, o sea, si yo corro, voy a quitar esto un momentico, si yo corro esto otra vez, pues vuelve y juega. Punto cero, lo mismo, o sea, punto 63.9, vuelvo y corro, punto 63.9, o sea, él no, porque lo único que hace es que es como que los registros que te van quedando mal cuestan más, entonces él cambia la decisión, ¿sí? Entonces no, realmente no puedes hacer más. Lo que sí puedes hacer es que obviamente no hemos modificado los parámetros del árbol, ¿cierto? Entonces, modificando los parámetros del árbol podemos tal vez encontrar una solución que sea menos dañina, mejor dicho. Entonces aquí, control X para no modificar nada de eso. Lo meto acá, control B, allí por dentro tenemos el metacost, tenemos todo, ¿no? Me voy acá otra vez y enlazo esto. Aquí, performance, performance, ¿sí? Am, Aquí para no enredarnos, vamos a quitar este performance de clasificación para que quede solamente el performance de aquí. A ver que no me haya quedado mal esto. Este ya no necesita performance. No, 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 no. Performance con performance, exa con exa. Late que tengo algo mal, pero miremos a ver si ya está. Aquí solamente pide esto, pide el modelo. Y aquí enlazo esto, enlazo el performance y si quiero ver el modelo, el modelo. Y por dentro que vamos a validar. Entonces, en el Decision Tree queremos que evalúe varios criterios, excepto less square, y queremos que evalúe también la profundidad máxima, lo mismo de 1 a 10, no probemos mucho porque este dataset es un poquito más grande. Y ya. Entonces ahí ya empezó a salir resultados, aquí ya empiezan a salir resultados, ya salió todo. Eh, Miren, y en este caso, el resultado de la clasificación ya, ¿cuánto era que nos daba? Punto 6. Aquí ya tenemos un modelo que es Gini Index con 5 que me da punto 57.3. Punto 57.3. 57.3. O sea que lo bajé.
¿cierto? Ya quiero ver eso, me toca, ya quiero ver el árbol como tal. Si quiero ver el árbol como tal, me toca hacer una cosa, me toca traerme este validador para ponerlo por fuera, aquí, ¿cierto? Y aquí no hay exa de salida, me toca usar un multiply. Entonces tomo este de entrada, entonces afino primero acá, ya sé cuál es el resultado que nos da bien, ¿cierto? ¿Qué fue qué? Este índice Gini con 5 de profundidad, ¿cierto? Entonces aquí vengo y le digo índice Gini y aquí profundidad de 5, ¿de acuerdo? El resto ya está cuadrado. Y le digo que me muestre ese performance de allí. Y ya. Entonces, terminó, hizo esto, por acá salió el otro performance. Ah, no. No, porque yo ya había quitado de este el otro performance, ¿se acuerdan? Tocó meterlo. Performance. Y aquí tengo que colocar el performance de clasificación para ver que no nos muestre eso tan maluco, ¿no? Este per lo saco aquí. Listo. Y aquí me toca decir que me muestre el otro performance, el que acaba de meter. Y corremos. Y aquí está. Y aquí está. Ah, ese era el primero que nos mostraba, ¿no? Este. Entonces fíjense que aquí eran 40, creo que eran. 30 y aquí eran pues más, ¿no? Como 400. Entonces ahí bajó. ¿Sí? Y bajó las dos cosas. Bajó el performance y bajó. Digo, mejoró aquí un poquito esto, pero adicionalmente bajó el costo. ¿Sí? Entonces ese es el tema de la optimización de parámetros. ¿Mejoró? ¿Sí o no? Sí, claro, claro. Pero lo que te digo es que, digamos, yo como banco, ¿qué haría? Yo tomaría este modelo y a las personas que yo las estoy metiendo acá, como yo tengo claro que es el problema, este modelo tiene este posible problema, pues a estas personas de acá les doy un second chance, ¿no? O sea, lo paso por un evaluador, un asesor específico o algo adicional, ¿sí? Exactamente, un estudio adicional, antes de decirle no, ¿de acuerdo? Pero yo ya estoy seguro de que pues estoy reduciendo mucho el, digamos, el problema grande. Y el problema grande en este caso es la gente que no va a pagar o que realmente no, sus probabilidades de que paguen van a ser muy bajas, ¿sí? Porque eso sí es un costo para el banco. Bueno, eso con respecto a el tema de costos. Y muchas cosas en la vida van a tener relación con costos, más que solo con instancias correctamente clasificadas. Dos ejemplos, enfermedades y plata en el banco, ¿sí? Bueno, vuelvo acá. Ok. Hay otro tema que es importante de introducir y es la selección de atributos. Nosotros en estos ejercicios, en algunos hemos utilizado un operador que se llama select attributes, ¿cierto? O selección de atributos, pero es manual, totalmente manual. ¿Sí? Voy a quitar todo esto. Ajá. Para determinar esa matriz de costos, cuál normalmente uno lo tomaría en cantidad, tiene que ser cantidad lo que toque, como la relación que usted dice, por cada, por cada persona que, por cada crédito colocado bueno, 5 me salen malos, o cómo lo hago en la vida real un poco más. No, por ejemplo, en el tema de la banca, normalmente está relacionado, por ejemplo, con el valor de lo que le implica a usted en el momento en que usted declara a una persona ya en default, o sea, esta persona no me va a pagar, cuánto me cuesta y lo que costó con respecto al valor que le prestó. O sea, esto es un poquito más complicado porque aquí no estamos teniendo ni siquiera en cuenta el valor que le prestó.
¿sí? O sea, para mí en promedio todo el mundo cuesta más o menos lo mismo, ¿sí? Vuelve y juega. Cuando tú le prestas a alguien y la persona te paga correctamente, tú al final tienes un rédito de intereses. Entonces el banco puede cuantificar cuánto dejó de ganar por no prestarte a ti el dinero, ¿cierto? Entonces tú puedes hacer un promedio, por ejemplo, de la gente que has tenido, a la que, digamos, le has prestado sin importar los montos, un valor de lo que en general has ganado con cada uno de ellos y promediar y saber en promedio cuánto dejas de ganar por una persona a la que no le prestas. Es que voy a perder capital de interés Sí. cuando pierdo. Cuando Bueno, gano, realmente, solamente recupero los en general tú puedes recuperar, no mentiras, en general tú pierdes los intereses y parte del capital, no pierdes todo el capital, porque los bancos te hacen pagar. O sea, la verdad es que un banco lo deja, o sea, la probabilidad que usted no le pague al banco es muy baja. Primero, tú le pagaste un tiempo, porque tú no haces default el primer día, ¿cierto? Sí, también, bueno, pero es muy poco probable. ¿Sí? El caso es que tú tienes que promediar eso, o sea, la gente no te va a hacer default desde el primer pago, o esa gente es muy poca, mientras que en el décimo pago ya tu default puede ser un poco más alto. Entonces tú promedias eso y eso cuánto vale en cuanto a pérdida de capital. ¿Cierto? Más lo que es la pérdida, los intereses que debiste haberte ganado con ellos, más lo que tienes que pagar por abogados, porque muchas veces termina siendo que ni siquiera te pagan el abogado, o sea, a la final tú terminas pactando que te paguen solamente el capital y ya, ¿cierto? O es más, muchas veces los bancos lo que terminan haciendo es poniendo en venta tu deuda a alguien y ese alguien va a pelear contigo, ¿sí? Y ese valor de venta termina siendo por ahí casi ni el 20% del valor de del capital, ¿cierto? Entonces, todo eso es lo que tú tienes que determinar, cuáles son las diferentes ocurrencias para poder definir un valor de lo que en promedio te costaría, ¿sí? y en el otro lado, los intereses son Sí, en general, el otro lado solamente el tema de intereses, porque es lo que tú ganas al momento en que una persona te pagó completico, ¿cierto? ¿Vale? Bueno, en otros problemas puede ser más complicado porque como les digo, en el tema de la cirugía y la fisioterapia, hay cosas que son económicas y hay cosas que no son económicas, ¿sí? Porque por otro lado es el tema de, no, pues es que me rajaron, ¿qué tal me hubiera... ¿Cuántas veces una persona no entra a una cirugía y solo con la administración de los de dormir, la anestesia, se mueren, ¿sí? Entonces el riesgo, ¿cómo cuantificas tú ese riesgo? Ahí está más complicado, ¿cierto? Entonces tendrás que mirar cómo hacer eso, ¿cierto? De decir, no, pero ¿cuántos se mueren en una? No, pues es que muere uno de, no sé, 100.000, ¿no? Pues ese riesgo es muy bajo para cuantificarlo, o ese riesgo, pues económicamente puede representar algo muy pequeño para el hospital o lo que sea. Entonces ese valor lo tendrás que cuantificar. Porque además está el tema de la persona y va a estar y hasta tendrá la excusa para pedir más días de incapacidad y al tener más días de incapacidad pues no es solamente que él esté incapacitado sino que el empleador está sufriendo, saltando matones para mirar cómo tapa ese puesto de esa persona que está allí. ¿Sí? Entonces todo eso es más difícil de cuantificar. Normalmente, por ejemplo, lo que esta chica hizo hace mucho tiempo fue cuantificar lo que era, digamos, plata, lo que tenía que ver con plata. Dijo todos los factores sentimentales y demás. Yo necesito graduarme en mi doctorado, se acabó. ¿Sí? Lo dejó para trabajo futuro. Pero sí en muchas cosas eso es importante, ¿de acuerdo? Bueno, volviendo acá al tema, mm, eh, cuando yo estoy haciendo un problema que tenga muchísimos atributos, muchísimas columnas, pues puede que todas las columnas no sirvan. Es decir, hay columnas que no tienen absolutamente ninguna relación con la variable objetivo. Es decir, mi variable objetivo aquí es la medicina, ¿cierto? Y yo tengo un atributo que diga el deporte que practica. Y entonces está ahí fútbol, básquet, voleibol, ping pong, billar, no sé. Entonces la gente está, o sea,
como que el deporte que practica no tiene mucha relevancia con la medicina que le funciona, ¿cierto? O en el crédito, el crédito, ¿no? Que el color del carro, que pusieron el color del carro. ¿Tiene carro? Sí, ¿qué color tiene? ¿No? Y entonces, pues técnicamente, color del carro, ¿qué relación pueda tener contra si es buena paga o mala paga? A ver, paréntesis, hace muchos años, y es muchos años, hace como por ahí para 2010, yo creo, en Francia hicieron un análisis de inteligencia artificial y en ese análisis pues salió un árbol grandísimo y todo y lo mandaron a producción, cosa que no se debe hacer. O sea, usted hace un modelo y lo analiza y lo revisa y le pone pues todo el sentido a que ese modelo sí realmente está bien y cuando del todo está seguro de que está bien, sí lo pasa a producción, ¿no? Ellos no hicieron eso y empezaron a recibir muchas quejas de gente que no recibía préstamos, o sea, la aprobación de préstamos. Y se pusieron a averiguar por qué y cuando se dieron cuenta era que el color del carro era rojo. Entonces, si el color del carro era rojo, no le prestaban. Entonces yo tendría problemas porque yo tengo un carro rojo. Sí, yo decía, pero ¿cómo así? O sea, y claro, la gente empezó a hacer que cómo así, o sea, me están discriminando por mi gusto en el color del carro, o sea, chévere, ¿no? Y les tocó pues obviamente devolver un poquito el tema y darse cuenta que no estaba funcionando bien. Entonces, bueno, hay atributos o columnas que no están relacionadas o que peor pueden generar un ruido en los procesos de clasificación. Entonces, normalmente uno tiene que hacer un proceso de selección de atributos, seleccionar atributos, pero no a mano, no ponerme yo a mirar cada atributo y decir, miércoles, este sirve, este no sirve. Entonces, hay tres métodos puntuales para hacer eso. Uno son los filtros, otros son los wrappers y otros son los embebidos. Entonces, aquí en la diapositiva, en el sitio yo les incluí eso. Aquí hay un link donde tienen un archivito en donde le explica los filtros, le explica los wrappers, o esto lo llaman envoltorios en español, y le explican los métodos embebidos o los métodos incrustados. El árbol de decisión es un método incrustado, ¿sí? ¿Por qué? Porque él te hace la clasificación y te selecciona cuáles son los atributos que le sirven para tomar la mejor decisión. Entonces él es un método incrustado. Un filtro, un filtro es un método que no necesita saber qué clasificador lo va a usar. Él toma la decisión solita. Entonces vamos a utilizar un primer filtro. Voy a quitar, voy a quitar este de créditos y voy a poner de nuevo drogas. Y vamos a colocar aquí la palabra filter. Digo, este acá abajo. Lo que pasa es que ahí como que tacho otros que quería mostrarles. Feature, feature selection. Ahora me perdieron. Select attributes. Forward. No, se me están perdiendo. Me está apareciendo hueca. Estos son. Estos. Si se dan cuenta, todo lo que dice aquí, digamos como importancia de características o pesos de características, son filtros. Entonces, mira, ¿yo qué hago acá? Yo simplemente tiro el filtro, coloco la entrada de datos y le digo que me haga el favor y me muestre los pesos. ¿Ya? Ya teniendo eso, podemos correrlo y él automáticamente me dice aquí cuáles son los campos y cuál es su importancia. Entonces me dice, el campo más importante en este caso es presión sanguínea con el 62%, potasio con el 53%. Obviamente aquí sodio y potasio están separados, ¿no?
Si estuvieran unidos, de pronto los resultados son totalmente diferentes. Entonces, me saca esto y yo con esto yo podría decir, bueno, entonces yo creo que quito el sexo, ¿sí? Entonces es una forma de hacer selección de atributos. Yo personalmente lo utilizo cuando es el último recurso. Es decir, tengo una base de datos con muchísimos registros, con muchísimas columnas, pero si son poquitas columnas, no lo utilizo. O sea, en general yo no utilizo los filtros. ¿Por qué? El filtro lo que hace es tratar de encontrar una relación entre presión sanguínea y la variable objetivo, en este caso la columna de drogas o medicamentos. Entonces él solamente analiza uno contra uno, o sea, después coge sodio contra la variable objetivo, edad contra la variable objetivo y así sucesivamente. Y cada filtro ve las cosas como le parece, ¿sí? Entonces, este filtro nos dijo ese ranking con esas ponderaciones, pero cogemos otro filtro y voy a poner aquí otro filtro, voy a poner aquí bueno, voy a tirar de una vez otro filtro, por ejemplo no que tengo dudas, quiero ver es el multiply para poder ver dos salidas de ponderaciones. Y entonces este es el de rules y este es el que acabamos de ver. Y fíjense los resultados. Para este los más importantes son sodio, potasio y de tercero presión sanguínea. Y para este otro es presión sanguínea y sodio. ¿A cuál le creo? Y hacemos eso mismo con otros y van a dar resultados tal vez, ¿sí? Entonces, pues por eso no les creo, ¿sí? Porque depende de cada filtro, define una fórmula para establecer qué tanto están relacionados los atributos contra la variable objetivo. Y dependiendo de esa fórmula que establece, pues los resultados pueden variar mucho, ¿sí? Ahora, cuando ya definitivamente tengo que utilizar filtros, ¿qué hago? Cojo varios filtros, miro los resultados que dan, promedio y hago el ranking, ¿sí? O sea, para no creerle a uno solo, sino que trato de establecer como una medida y ponderada de creerle de a poquito a cada uno. Y con eso pues ya establezco un ranking que entre comillas puede ser un poquitico más real, ¿de acuerdo? Esos son los filtros. ¿Qué ventajas tienen? Son rápidos, ¿sí? Porque no necesitan para nada un clasificador ni nada por el estilo. O sea, él simplemente encuentra la relación, el reporte y se acabó el problema. Entonces son muy rápidos. La desventaja es digamos, la desventaja más importante es la siguiente. Muchas veces una columna por sí sola no tiene mucha relación con la variable objetivo. Pero una columna con otra columna al tiempo, los dos, sí pueden ser claves para poder hacer la clasificación. ¿Sí? Entonces, como este no analiza la relación de las columnas, sino simplemente cada columna individual, eso se pierde. Y eso normalmente se presenta mucho en varios datasets, o sea, en muchos datasets se puede presentar eso. De que hayan columnas que solitas no aportan, pero cuando van juntas dan información importante. ¿Sí? Entonces por eso es que no me gustan casi estos clasificadores. Ahora, ¿cuáles son los otros? Estos filtros. Ahora, ¿cuáles son los otros? Son los wrappers. Los wrappers operan totalmente diferente. Un wrapper es un envoltorio. ¿Por qué se llama envoltorio? Porque él envuelve a alguien. ¿Sí? ¿A quién envuelve? Al clasificador. Entonces, ¿qué pasa? Él recibe el dataset, ¿sí? Y él, al recibir el dataset, él tiene ya por dentro qué clasificador va a usar. Entonces, no, digamos que va a usar el KNN. Listo, él va a usar el KNN. Entonces, él coge ese dataset y dice, bueno, hagamos una cosa. Voy a usar una técnica que se llama forward selection, que es de todo el dataset digo, a ver, esta característica. Escoge una característica y la mete y corre el clasificador y encuentra una calidad. Le dice tanto. Y le dice, bueno. Ahora, agrega otra columna, entonces ya van dos columnas. La mete y no, le fue peor. Entonces saca esa columna y mete otra columna. Sí, y con esa, ya le fue mejor.
Entonces, y va agregando, y va agregando, y va agregando, hasta que encuentra el conjunto de columnas que al parecer de él da la mejor medida de calidad, ¿cierto? Ese es el forward. Hay otro que dice, no, pues hágalo al contrario. Entonces, lo mismo, por dentro él tiene el KNN y él recibe el dataset y dice todas las columnas. Corremos y da una calidad. Ahora, apague una columna, quite una columna, corro y dio la misma calidad. Ah, entonces esa columna no es para nada, entonces suerte. Quite otra columna al azar, tin. Ah, mire, mejoró. Ah, entonces que esa columna que yo tenía era irrelevante o tenía datos correlacionados o alguna cosa, tenía que salir. Entonces es como ir apagando columnas, ¿cierto? Del dataset hasta que encuentra un subconjunto que es el que le da mejor resultado en calidad. ¿De acuerdo? Entonces eso es un wrapper. Lo puede hacer de para adelante, es decir, de vacío hasta llenarlo o de llenarlo a vacío o puede hacerlo por algoritmos metaheurísticos, prendiendo, apagando, dependiendo de las soluciones que va encontrando. Hay diferentes métodos, ¿cierto? Entonces vamos a ver uno acá de ellos. Ya quito aquí los filtros y me voy aquí estoy hablando de forward selection. Bueno, aquí está, forward selection. Está también en future selection. Allí hay varios. Si escribo future selection aparecerán todos. Future selections. Aquí están todos. Si se dan cuenta, el forward, el backward, el de optimización, grilla, fuerza bruta. Fuerza bruta es probar todas las posibles combinaciones. Obviamente funciona con dataset con poquitas columnas, porque tiene muchas, ya se explotan el número de posibles combinaciones, cosa que no sirven para usarlos. Entonces aquí hago el forward selection y lo corro. Y me va a decir, y espere, ¿qué va a correr? Si no me ha dicho quién es el clasificador, ¿cierto? Entonces sí, tiene razón. Entonces vamos a decirle aquí que inserte una validación cruzada. Por defecto, pues eso va a utilizar por dentro ¿a quién? A un árbol de decisión, porque la validación cruzada nominal siempre pone por defecto ese, con los valores por defecto y ya. Entonces ya corro esto y el, esperantico, le digo qué atributos, él corre y me dice, los dejo todos. ¿Sí? No hizo nada. Los dejo todos en este caso. ¿Sí? Con ese árbol de decisión. Entonces, esperantico, venimos acá, vamos a ponérsela más difícil. 3, radio ganancia y corremos. Entonces aquí ya me dice que el dataset quedó solamente con estos dos atributos. Para generar un árbol que tenía solo de profundidad 3, ¿no? Que yo le dije que se la puse más difícil porque es que el dataset es muy sencillito. Y aquí me dice cuáles dejó prendidos. Presión sanguínea y K. Eso fue lo que encontré. ¿De acuerdo? Entonces, de la misma forma, pues yo puedo aquí cambiar simplemente la entrada y decirle que tome credit G. No le ponemos, este ya es más difícil, no se la vamos a poner con un árbol tan pequeñito, vamos a ponérsela de 6 de profundidad, corremos. Y pues aquí me aparece que de todos los atributos que tiene solamente considera que son importantes 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Pues dice, con eso es, y él lo que hace como resultado es entregarme cuáles son las columnas que son claves. Este es el dataset. Ah, pero yo ya quiero ver pues el modelo, ¿no? Ah, no, pues bueno, nos venimos acá y pues nos llevamos este validador cruzado, control C, nos lo llevamos para acá, lo pegamos acá, tomamos el hexa que sale de acá, que ya es solamente pues el dataset con las columnas que son, ¿cierto? Y le decimos que nos muestre el modelo y que nos muestre el performance de ese modelo y que corra. Y ya, ahí salió el performance y aquí ya salió el árbol de decisión con los atributos que igual es muy grande. ¿Sí? Es este árbol. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, para ir cerrando ya, ¿qué vimos hoy? Optimización de parámetros, selección de atributos,
la importancia de que los modelos se evalúen varios, la importancia de que, digamos, pues, de que se evalúen varios y lo que importante allí es no pegarse a un modelo, ¿sí? O sea, porque van a encontrar, por ejemplo, en Kaggle, que es un sitio muy utilizado, allí para muchos problemas funciona muy bien XYBox. Entonces salen aquí, ¿cómo se llama? Fanáticos de XYBox y uno les pregunta, bueno, ¿y cómo le fue? No, en XYBox me fue bien. ¿Y qué otro probó? No, XYBox. ¿Sí? Entonces, no, nada, eso no. Mejor dicho, el que lo haga ya le va mal en el proyecto. Este, eh, y pues el tema de algo que no hemos hecho a profundidad porque pues por el curso no lo vamos a hacer, es todo el análisis de los datos, ¿sí? O sea, nosotros vamos a ver y hemos visto en el pasado cómo ver las estadísticas de las columnas, de no sé qué, vimos una gráfica, ¿cierto? Pero realmente el tema de análisis de datos exploratorio o el análisis exploratorio de datos es fundamental para entender bien el problema. Entonces, cuando estén haciendo su proyecto, pues obviamente conseguirán los datos y tendrán que hacer muy bien esa fase, ¿cierto? Y bueno, más adelante vamos a ver en alguna de las exposiciones, explicarán algo sobre Matplotlib o alguna de esas librerías que permiten hacer cosas. Bueno, dejamos por ahí hoy.